De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Lunes 7 de noviembre, siendo las 8:12. Vamos a continuar con más. En este momento presentamos el análisis, la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y sobre todo para los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Evidentemente, quisqueyanos, el problema que ha acaecido con esta inundación súbita que ha golpeado, impactado el Gran Santo Domingo y sobre todo la capital primada de América, debe de abordarse desde una perspectiva objetiva, tratando de construir algo bueno de esto malo que ha pasado para tantos dominicanos. Y me refiero al hecho de que no es analizable desde la óptica de las actividades o de los elementos y efectos ordinarios, sino extraordinarios. ¿Por qué lo digo? Porque plantear el precario funcionamiento de los invernales desde la perspectiva del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que funcionan precariamente, sí o no, esa es una visión en un caso ordinario. Hablar de la medición del tema de la cuantía de lluvia que pudiera caer o no en este fenómeno, eso es ordinario. Ahora, un fenómeno extraordinario como el que pasó, rompe todos los parámetros y todos los esquemas de planificación, porque por eso se le llama un fenómeno sorpresivo, un cisne negro. De hecho, John Morales lo establece así y varios meteorólogos. Para que estemos claros, de lo que se trata es de lo siguiente, un efecto técnico. Cuando usted tiene un suministro de agua que es mayor a la capacidad de drenaje, entonces viene el colapso y se desborda. Si ustedes van a la bañera de su casa y se dan cuenta, ven que la tubería de la llave, la que sale, es una tubería de media, pero el desagüe por donde se va es de 2,5. Exacto. Entonces, estamos hablando que tiene prácticamente 2 pulgadas, más del doble de holgura, para que pueda irse el agua que llega. Sí, el drenaje de mi bañera está tapado. Ahí voy. Está tapado, qué sé yo, con jabón, con cabello, con vello del cuerpo. Te la voy a poner peor. Se tapa el drenaje de mi bañera y lógicamente se va a desbordar. Te la voy a poner peor. Eso pasa con la basura y con la falta de limpieza de invernales y filtrantes. Te la voy a poner peor. Cómo la quieras poner. Te la voy a poner peor. La bañera tiene 3 desagües. 3 desagües, y los desagües están funcionando de forma precaria, pero el agua que entra es prácticamente la misma por la tubería de 2,5, de 2 y de media. Ahora, si tú le metes 2 mangueras a ese desagüe, con 3 desagües esa bañera, se te va a desbordar. ¿Qué es lo que ha pasado para que tengamos una idea? Miren, se le cae el agua a la bañera, ¿qué miren, pasa? se va. Pero si ustedes se fijan, aquí llueve semanalmente. No, en la tormenta Olga, y no era la que tú haces referencia, evidentemente hay un fenómeno. ¿Qué tiempo duró para irse el agua? Lo que duró. Lo importante es que vamos a ver la cuantía de lo que cayó de agua y los fenómenos en otros países del mundo que confirman lo que estamos diciendo. Los desbordamientos y las inundaciones por lo general se dan por un efecto de un fenómeno aislado que las provoca. Me explico. Una rotura de una presa, un desbordamiento de un río, hay un deshielo, todo esto genera inundaciones. Pero en este caso, que fue por una cuantía de lluvias, es un caso muy aislado que genera desastres en varias partes del mundo. Para que tengan una idea, en la inundación más grande por desbordación de río que se dio fue en el río Mississippi en 1927, en donde el agua llegó a una altura de 17 metros, señores. Eso es hablando de un edificio de 7 pisos. Pero para que tengan una idea de lo que hablamos, en Petrópolis, Río de Janeiro, ¿no lo recuerdan? Eso fue en el mes de febrero, ahora en el 2022. Las precipitaciones que se dieron, en donde la media en el año era de 185 milímetros por metro cuadrado, llegó a más de 258 y en algunos lugares a 420. Eso generó el desprendimiento de las lomas que había al lado de las laderas y eso generó un alud de lodo que dejó más de 250 metros muertos. Estamos hablando, señores, que en 3 horas en Río de Janeiro, en Petrópolis, cayó toda la lluvia de un mes. Y vamos a decir por eso que los invernales en Río de Janeiro. Pero vamos al caso de Seúl, en el distrito de Gangan, en donde en el agosto del 2022 cayeron 140 milímetros cúbicos por hora y en otros lugares hasta 500. Eso generó que en 3 horas cayó el 50% de toda la lluvia del mes de agosto en Seúl, y eso hizo colapsar la ciudad con inundaciones de vehículos, se perdieron viviendas, edificios, y vamos a decir entonces que era previsible eso. Lo mismo que pasó en Santo Domingo, que cayeron 70 mililitros acá en 3 horas por hora. Ustedes me están oyendo. Cayó en 3 horas
toda la lluvia que cae la mitad del mes de noviembre completo. Entonces, milímetros, correcto. Entonces, en ese caso, lo que quiero decir es que esto es un patrón inusual, que sí efectivamente motiva a tomar decisiones sobre el particular como parámetro de derecho. 500 y 70 contra 420, la diferencia es bastante. De los casos que has puesto, tanto de Seúl como de Río de Janeiro. Entonces, aquí, yo no digo que no se hubiesen inundado las calles. Ahora, si los invernales y los filtrantes hubiesen estado limpios, se desborda como quiera. Hubiese estado dando mantenimiento, lo ocurrido hubiera sido mucho menos grave. Se desborda como quiera. Hubo lugares, Nayib, en donde el agua llegó hasta 2 metros. No tenía que ver con invernales, porque aquí llueve diario y no pasa esto. Entonces, yo quiero abordarlo desde la perspectiva técnica, política y gubernamental. Lo primero, el abordaje técnico. Rosendo decía una parte importante: no podemos seguir con estos asentamientos humanos en zonas de riesgo. Esto es imposible. Hay que obviar el maldito costo político y hay que sencillamente movilizar a estas personas de aquí. Segundo, tiene que haber un nivel de inicio de construcción de lo que es el drenaje de la ciudad de Santo Domingo. En vez de un pacto electoral, la clase política dominicana debería hacer un pacto por el drenaje pluvial para que podamos tener niveles de contingencia en esta dirección. Pero a largo plazo, y es la ventaja de República Dominicana en su capital. Por ejemplo, en Londres, en 1858, en el tiempo del cólera, el ingeniero Joseph Bazalgette pudo generar el drenaje de las aguas servidas, pero por bombeo, porque es plano. Pero en República Dominicana, en su capital, aquí, hay una capital que es por terraza. Si ustedes se fijan, de la 27 hacia la Pedro Enrique Jureña, baja. De la Pedro Enrique hacia la parte de la Cayetano, baja y termina en el Malecón. Y lo mismo desde la Kennedy hacia atrás, hacia la Isabela. Si estás en Caliza, drena al subsuelo. Si estás cerca del río, drena al río. Si estás cerca del mar, drena al mar, porque lo puedes hacer por gravedad. Pero como no se ve, entonces no hay intención de esto. ¿Qué yo quiero decir también? Señores, la respuesta del gobierno. El gobierno ha sido diligente, claro y rápido en poder abordar esta problemática. Luis Abinader se implica primero él, territorializó la situación de conducción, envió a los funcionarios con enseres eléctricos, comida, con materiales de construcción, hay operativos del MIBET para reparar las casas, la CAS, que ya viene trabajando en un tema de más de 49 kilómetros de cañadas y demás, pues tiene ya 10 entregados. Entonces, ¿cómo es posible, como estamos hablando en este punto, y por eso la priorización en la gestión pública, cómo es posible que tengamos tucanos que valieron más de 5.000 millones de pesos y no tenemos drenaje pluvial? Ahora, yo estoy de acuerdo, Khalil, tenemos, con algo, pero brevísimo. Yo estoy de acuerdo con algo que planteó el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader planteó la necesidad de la construcción de un drenaje pluvial, sobre todo para el Gran Santo Domingo, claro, y para el Distrito Nacional. Ese planteamiento lo hizo en el 2018, cuando él era candidato, cuando era aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. En el 2018, él tiene ya 2 años y medio en el gobierno, pero todavía ese planteamiento que él hizo en el 2018, no hemos visto que se hayan dado los primeros pasos para materializarlo. Pero imagínese usted. Ya desde el gobierno. Imagínese usted, querido hermano, gente que ha sido presidente por 3 oportunidades y establece lo propio. Eso. Pero voy a concluir diciendo que tenemos tucanos que valen 5.000 millones de pesos y no tenemos drenaje pluvial. Tenemos pagos de 21.000 millones de pesos con Donald Guerrero en Hacienda y no tenemos drenaje pluvial. Y parece que vamos a tener un censo que no va a servir para nada, de 3.500 millones de pesos, y parece que no tendremos drenaje pluvial. Cierro diciendo que, igual que el 4%, la clase política dominicana debería hacer un pacto para el drenaje pluvial, porque los planteamientos, por ejemplo, como el de Rafael Paz, que establece que hay consecuencias, no, las consecuencias fueron los 4 muertos y todos los enseres que se perdieron, ya 6 y los que se perdieron. Sin embargo, la responsabilidad son de los gobiernos del PLD, que por 20 años de lo que usted fue parte no pudo resolver. El presidente Fernández ha dicho que el gobierno improvisa. Yo digo que no, que el gobierno de Luis Abinader prioriza a la gente, porque Luis no comisiona, Luis gestiona, Luis no manda, Luis va, Luis efectivamente no habla, Luis hace. Por eso no es improvisación, es implicación en la solución. Por eso cierro diciendo que en vez de un pacto electoral debemos hacer un pacto político para el drenaje pluvial. Ahí se lo dejo.